6 de clases. Y la semana 6 tiene como título cinética química, equilibrio químico y electroquímica. Bien, la cinética y el equilibrio químico son, como llamo yo, la parte invisible de la química. Significa esto que normalmente no tenemos ni siquiera idea de que eso ocurre, ¿ya? Simplemente vemos los cálculos estequiométricos, vemos gramos, kilogramos, en fin, etcétera. Eh, Vemos en la tabla periódica que los elementos están ahí en forma macroscópica, ya en forma general, sí, pero la cinética química no se ve, porque la cinética química es la forma como los átomos y las moléculas se mueven con mayor o menor velocidad, y el equilibrio químico es la manera como los átomos y moléculas se mueven para generar la naturaleza tal cual la conocemos macroscópicamente, ¿ya? Respecto a la electroquímica, pues, ¿qué puedo decirles? Es la manera como la materia reacciona o se transforma al paso de la electricidad o de los electrones, ¿ya? ¿Sí? Bueno, la cinética química es la rama de la química que tiene dos objetos de estudios principalmente, ¿no? La primera es estudiar la rapidez o la velocidad con que ocurre una reacción química, ¿ya? ¿Qué significa esto? Yo puedo tener reacciones muy lentas, reacciones muy rápidas, ¿no? Una reacción de deterioro de algo me interesa que sea lenta, pero una reacción de formación de un producto que yo quiero me interesa que sea rápida, ¿no? La cinética química nos da a nosotros las herramientas en base al conocimiento de la estructura de la materia para hacer cualquiera de los dos casos, ¿no? Una reacción más rápida, una reacción más lenta. Pero eso se logra solamente conociendo los mecanismos de la reacción, ¿ya? Ah, ustedes y yo tenemos una idea general. Cuando se inicia una reacción química, ¿no? Los reactantes, los reaccionantes se consumen, van bajando de un 100% hasta un posiblemente 0%, mientras que los productos que inicialmente no habían nada, ¿ya? Han ido aumentando, quizás también hasta un 100%. Bueno, entonces, la cinética estudia la velocidad, pero la velocidad, ¿qué cosa es? ¿No? En física es espacio-tiempo. En química no puede ser espacio. En química, la velocidad es cambio de concentración. Si está disminuyendo la concentración gradualmente, yo puedo medir una concentración inicial y una concentración posterior en un tiempo X, ¿ya? Entonces, justamente eso es lo que mide la cinética, la velocidad, ¿no? Velocidad a la cual desaparece un reactante, velocidad a la cual aparece un producto, ¿no? Ahora, si el reactante desaparece por convención o por acuerdo, se le coloca el signo negativo, ¿ya? Signo negativo que indica desaparición, ¿sí? Si el producto es el que aparece, por eso aparece ahí velocidad promedio del reactante, velocidad promedio del producto. Entonces, los productos al aparecer, pues se les pone el signo positivo, ¿no? ¿Ya? Diferencia de la concentración de productos sobre la diferencia del tiempo. ¿Bien? Ahora, diferencia siempre es una resta, ¿correcto? ¿Ya? Yo voy a restar la concentración en un determinado tiempo menos la concentración en otro tiempo, ¿correcto? Tanto para los reactantes como para los productos. Entonces, el objeto de la cinética es estudiar la velocidad de reacción, ¿sí? Estudia el mecanismo de una reacción
y estudia los factores, ¿no? Cómo hacer que una reacción sea más lenta o una reacción sea más rápida, ¿correcto? Según los intereses que yo percibo, ¿ya? Por ejemplo, uno quisiera, cuando está ligeramente con la salud alterada o enfermo, curarse lo más rápidamente posible, ¿sí? ¿Ya? Y algunos toman un medicamento, pastillas, que dice la gente, y en menos de media hora ya quieren estar sanitos, ¿no? ¿Listo? La cinética dice, por ejemplo, de que los medicamentos actúan dependiendo la forma farmacéutica en un tiempo que dura, que demora de 15 a 30 segundos, como son los cardíacos y los que están para las vías respiratorias, tipo asma o asmáticos o paraasmáticos, hasta 24 horas o hasta 48 horas, ¿no? Una señorita, una señora que se pone un anticonceptivo, quiere que el anticonceptivo le dure un mes, 6 meses. Pero una persona que tiene un problema del corazón quiere que la pastilla, entre comillas, lo curen a los 5 segundos, 10 segundos. La cinética ha visto todo eso. Por eso es que hay medicamentos ahora absolutamente para todos, ¿ya? Bien, nosotros, reitero, N veces, ¿no? Justo estoy viendo un programa de evolución de la especie humana en función a extraterrestres. Bacán, bacán, bacán. Si alguien está haciéndome caso, les recomiendo el programa. Voy a hacerlo ver a mis hijos, ¿no? Dice en el YouTube, ¿no? 1000 cosas que te harían creer en extraterrestres. Recopilación. Ya va, son 4 horas con 40 minutos. Magnífico programa. Véanlo. Bueno, no es muy adecuado para creyentes completamente, ¿ya? Bueno, nosotros buscamos la explicación a todo, ¿no? La explicación a nuestra existencia en primera instancia, la explicación que por qué llueve, por qué está contaminación, por qué Lima, siendo por ejemplo costa, en estos momentos está todo nublado, y bueno, uno de los tantos puntos es la contaminación, ¿no? Pero el segundo punto es la elevada temperatura, ¿no? Estamos a una temperatura en este verano ligeramente baja, 23, 24 grados centígrados, pero como hay una elevada evaporación, ¿no? El vapor de agua que forman las nubes obstruye el paso del sol. Listo. Conclusión, Lima está nublada, ¿no? Eso no ocurre en otros lugares del Perú. Por más temperatura que llega a 30, 31, 35 grados, porque en esas ciudades hay ventilación. Y Lima es una ciudad que tiene muy poca ventilación, muy, muy poca corriente de aire. Bueno, una teoría básica que explica la ocurrencia de una reacción es la teoría de colisiones, ¿no? La teoría de colisiones dice que los reaccionantes o los reactantes tienen que colisionar, ¿no? Es la teoría básica. La teoría de colisiones dice, por ejemplo, que esta sustancia N2O, que está colocada acá, a ver, sigan el puntero, se combina con esta otra sustancia NO para formar nitrógeno y NO2, ¿correcto? ¿Ya? Ustedes pueden ver perfectamente bien que un oxígeno se desprende de una molécula y se va con el otro lado. ¿Sí? Listo. Para que el N2O reaccione con el NO, tiene que tener contacto, tiene que chocar, tiene que colisionar. Luego de esa colisión, o mejor dicho, esa colisión tiene que ser de manera adecuada. Exactamente los puntos que van a cambiar, ¿no? Para que el choque sea eficaz, tiene que ser el adecuado. Ahora, para que sea el adecuado, simple y llanamente, ¿no? Su orientación tiene que ser la correcta, ¿ya? Y la energía tiene que ser la suficiente, ¿ya? Tiene que ser la suficiente. ¿Para qué? Para romper enlaces. ¿Listo? ¿Sí? Eh, ¿Sí? Existen dos teorías. La teoría de colisiones, que es la teoría más básica, la más primitiva, la que cualquiera de nosotros entendemos al toque, al toque, al toque,
Los reactantes tienen que chocar con la orientación adecuada, ¿no? Y con la energía suficiente, ¿ya? Y la teoría del complejo activado, que dice o que describe que se va a formar un cierto estadio, ¿ya? Donde se va a reunir cantidad suficiente de energía para pasar de reactante a producto. Si no reúnes esa cantidad de energía, no vas a poder atravesar una especie de barrera a la que nosotros llamamos energía de activación, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, ahí empieza, digamos, dos gráficos que van a aparecer acá, ¿no? El primer gráfico, si ustedes pueden ver, voy a dibujar acá a la izquierda, es un gráfico donde es una curva, más o menos se presenta así, ¿no? El segundo gráfico es una curva que es ligeramente diferente. La primera se indica que es para una reacción de tipo, ya, una reacción de tipo endotérmica. Y la segunda se dice que es para una reacción de tipo exotérmica, ¿correcto? En la reacción de tipo endotérmica, la energía de los reactantes, miren acá, acá voy a marcar ahora en el gráfico, es menor que la energía de los productos. Esto es mayor. ¿Listo? Por lo tanto, ¿cómo reúne esta energía? ¿No? Tiene que ganarla. En el otro gráfico, en la reacción exotérmica, la energía de los reactantes es mayor que la energía de los productos. ¿Cómo se deshace de esta energía? ¿No? ¿Cómo libera esa energía? ¿Listo? ¿Ya? Y esa es la esencia de nuestra explicación. En una reacción de tipo exotérmica, nosotros, ¿ya? Cedemos energía al sistema. En una reacción endotérmica, el sistema gana energía del entorno. ¿Listo? ¿Ya? ¿Listo? Bueno, entonces, ahí está. El gráfico a la izquierda, endotérmico, ¿ya? Gráfico a la derecha, exotérmico. Y acá aparece un delta H, ¿no? No se observa bien acá. Delta H está en la parte de arriba, significa calor de reacción. Entalpía, ¿listo? Y con un triángulo, diferencia de entalpía o variación de la entalpía, en fin, etcétera. ¿Ya? Eso. Bien. Entonces, dos gráficos característicos. Ahora, una barrera de energía, ¿no? Entonces, mejor pinto acá, ¿ya? Miren, esta barrera se toma como aquella que impide que los reactantes, estoy en la parte izquierda al centro casi, se conviertan en productos. Esta barrera se llama energía de activación, ¿ya? Esa es la barrera que tiene que eh, cubrir, tiene que lograr los reactantes para convertirse en producto. Le voy a colocar un ejemplo cruel que siempre pongo, ¿no? Pero es cruel, por si acaso, si se resienten, problema de ustedes. La pregunta es, ¿por qué algunos alumnos todavía no son alumnos de San Marcos? La respuesta es, una barrera llamada examen de admisión se los impide, ¿no? O sea, para que sea eh, alumno, ¿no? Él o ella tiene que eh, tener conocimientos en casi todas las áreas, ¿correcto? Ya a eso se refiere, ¿sí? Entonces, comparativamente o de manera comparada con el examen de admisión, el cachimbo está al lado derecho y el postulante sigue al lado izquierdo, ¿no? Ya, nada más. Ahora, yo quiero encontrar la energía de reacción, ¿sí? Y la energía de reacción, voy a estar en la parte de arriba, al lado superior izquierdo, por favor. La energía de la reacción química es igual a la resta de la energía de los productos
menos la energía de los reactantes. ¿Ya? En la energía, en la reacción endotérmica, delta H es positivo. En una reacción exotérmica, delta H es un valor negativo. ¿Sí? Ahora, quiero que una reacción sea más lenta, que una reacción sea más rápida. Entonces yo voy a tener la oportunidad de modificar determinados factores, ¿no? ¿Cuáles son estos factores? El más importante es la temperatura. Yo modifico la temperatura y hago que la velocidad de reacción siempre sea mayor. Si yo enfrío, la velocidad debe de ser menor. El grado de división. Si yo tengo un trozo de un reactante A, este va a reaccionar con menor velocidad que si a ese reactante ya yo lo muelo o le vuelvo polvo, lo pulverizo. Concentración de los reactivos, ¿no? A mayor concentración, mayor velocidad de reacción. Y los catalizadores, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo influye la temperatura, no? La temperatura tiene que ver con el movimiento de las moléculas. A mayor temperatura, mayor movimiento de las moléculas. A mayor movimiento de las moléculas, existe la posibilidad de que choquen con mayor frecuencia y que choquen con mayor energía. Si chocan con mayor frecuencia y con mayor energía, entonces simplemente ya va a ocurrir o se va a dar una mayor velocidad de reacción. El grado de división, como le decía, ¿ven? Que tengo un bloque, un cuadrado, el reactante está alrededor, la reacción solamente se va a dar en la superficie, solamente en la superficie, ¿listo? Pero si yo muelo, chanco, golpeo, martillo, etcétera, 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 pulverizo, rompo, el término que ustedes quieran decir, entonces va a haber mayor área para que reaccione, ¿no? Va a haber mayor superficie de reacción, ¿ya? Respecto a la concentración de reactivos, es similar. Fíjense la imagen, rojo contra verde, ¿ya? Hay unas cuantas unidades, pero si yo aumento las unidades, pues simplemente va a haber mayor concentración. Al haber mayor concentración, hay una mayor velocidad de reacción. Ahora, distinto es el caso de los catalizadores, ¿ya? Los catalizadores son sustancias cuya ojo, aumenta la velocidad de reacción, la presencia. ¿Sí? Ahí está. Miren la curva de color celeste, por favor. La curva de color celeste tiene una mayor energía de activación, más alta. La curva de línea punteada tiene una menor energía de activación. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace un catalizador? Un catalizador disminuye la energía de activación. Si la barrera energética o la barrera que impide que el reactante se convierta en producto disminuye, la velocidad de reacción es mayor, ¿ya? Entonces, el catalizador se define como aquella sustancia química que aumenta la velocidad de reacción. Esa es la definición de catalizador. No se usa el nombre catalizador positivo, tampoco el catalizador negativo, ¿ya? Lo opuesto al catalizador se llama inhibidor. Inhibidor. Un inhibidor es una sustancia química que disminuye la velocidad de reacción. ¿Listo? A los inhibidores biológicamente se les llama venenos. ¿Ya? Se les llama veneno. Entonces, miren acá, ahora de color celeste, acá en el gráfico inferior, es la energía de activación, ¿sí? Y con inhibidor esa barrera aumenta. ¿Listo? Entonces, esa velocidad de reacción con inhibidor es más lenta. Muy bien. Entonces, si nosotros quisiéramos, ¿no? Aumentar la velocidad de reacción y hasta ahí lo que podríamos hacer, ¿no? O aumentar la temperatura, o aumentar el grado de división, o área superficial, aumentar la concentración, o añadirle un catalizador, ¿ya? Bien. Ahora, las reacciones químicas las hemos clasificado como
reacción de combinación, desplazamiento, doble desplazamiento, exotérmica, endotérmica, reversible, irreversible, etc., ¿no? Según un criterio que hemos dicho antes, según el mecanismo de una reacción química, hay dos formas de clasificarla, como reacción sencilla y como reacción compleja, ¿sí? Una reacción sencilla se define como aquella reacción que ocurre en una sola etapa, una sola, ¿listo? Directo, en otras palabras, ¿ya? Un ejemplo puntual está acá, es la siguiente, ¿no? El NO es el reactante, el oxígeno es el otro reactante, y se quiere o se van a convertir en NO2, ¿listo? En NO2. Bien, entonces, si dice que esto es una reacción sencilla, la colisión es directa. 2 con 1 y se acabó, siempre y cuando venzan la energía. ¿Listo? Ahora, para poder ejecutar o efectuar la matemática, para poder hacer los cálculos que a veces requerimos cuando se habla de una producción industrial, entonces se propone, ¿no?, lo que se llama una ley de velocidad. ¿Listo? Una ley de velocidad, ¿qué cosa es? Una ley de velocidad es una ecuación. En esta ecuación se coloca que la velocidad de reacción es igual a una constante multiplicado por un reactante A elevado a un exponente n. Nada más. ¿Listo? O sea, la ley de velocidad o para la ley de velocidad se va a usar ¿qué cosa? Los reactantes. En una reacción sencilla, la ley de velocidad solamente refleja, mire, lo que es acá el coeficiente, acá aparece ya no con el nombre coeficiente, sino con el nombre orden de reacción. Ya, orden de reacción. ¿Correcto? NO, concentración al cuadrado. Oxígeno a la 1. ¿Listo? Eso es la parte de concentración. Ahora puedo referirme parcialmente a cada uno. Orden parcial 2 respecto al NO, orden parcial 1 respecto al oxígeno, orden parcial 3 respecto a la suma de ambos, o a los dos, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, eso es lo que corresponde a aquel, ¿no? Ahora, si la reacción es compleja, la definición de reacción compleja indica que ocurre o se desarrolla en dos o más etapas, ¿ya? Una reacción compleja va a ocurrir en dos o más etapas. Entonces, hay una primera etapa y una segunda etapa. Una de las dos etapas es una etapa lenta. Tengo acá esta ecuación química, ¿ya? Hidrógeno, ¿bien? ¿Listo? Y me aparece acá la palabra reacción lenta. La palabra reacción lenta significa la etapa de mayor energía de reacción. Energía. ¿Listo? Luego aparece una etapa que se llama rápida. Y la etapa ya siguiente. Entonces, lo que hay que buscar en una prueba es la etapa lenta. Porque a partir de la etapa lenta o de la reacción lenta, a partir de esta parte, yo voy a obtener mi ley de velocidad. Ahora, dentro de una reacción compleja aparece, miren acá aparece HI, acá aparece como producto. Y en la siguiente etapa aparece como reactante. Y entonces, si aparece una etapa previa, se produce, en la siguiente etapa se consume, entonces esto recibe el nombre de intermediario de reacción. ¿Ya? Ahora, para expresar la ley de velocidad,
Solamente te tienes que fijar en la etapa lenta. ¿Ve? Hidrógeno a la 1, sí. Y cloro, yodo, cloro a la 1 también. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, simple y llanamente, cuando uno habla de los mecanismos de reacción, ¿no? Hay dos mecanismos, reacción sencilla y reacción compleja. Y cada uno de ellos tiene su ley de velocidad, ¿correcto? ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿Alguno de ustedes? ¿Alguna duda? ¿Por qué el NO2 consideró el orden parcial 2? Ah, porque tiene elevado, fíjate en la ecuación química, tiene acá un número 2. ¿Ves? ¿Puedes verlo? Lo estoy subrayando con rojo. Ese número Profesor, 2 aparece acá como su exponente. Y este número 1 que está delante del oxígeno tiene que aparecer como exponente, ¿ya? Pero ya no se va a llamar exponente, se va a llamar ahora orden de reacción, ¿sí? profesor, gracias. No hay por qué. ¿Alguna otra duda más, por favor? No, ya avanzó. Muy bien. Vamos a dejar la parte de cinética para entrar a la parte de equilibrio, ¿no? En líneas generales, en un lenguaje común, corriente, doméstico, se puede decir que estar sano es estar en equilibrio, ¿ya? Nuestro cuerpo, el cuerpo de cada uno de ustedes, es un sistema en perfecto equilibrio, ¿correcto? ¿Ya? Eh, Somos casi un sistema cerrado. Y que sea un sistema cerrado es aproximadamente el requisito para estar en equilibrio químico. Ahora, pero lo que sí es completamente requisito es la reacción reversible, ¿ya? Cuando dice, ¿ya?, que el sistema compete a una reacción reversible y los productos deben permanecer constantes, ¿ya? Esta palabra constancia o constante habla de la proporción, no específicamente de la cantidad, ¿ya? Habla de un valor llamado proporción. Bien, acá tengo un equilibrio o una ecuación química que cumple el primer requisito, reacción reversible. ¿Bien? El CO se convierte en CH4, el hidrógeno acá. Ujú. Entonces, si yo tengo acá 1, acá es 1, 4, 2, 6 y está perfectamente balanceado. ¿Ven? ¿Ya? Entonces, es gas, es gas, es gas, sigue siendo gas. Hablamos de un equilibrio homogéneo, ¿correcto? Muy bien. Al inicio yo tengo esto, he mezclado, lo que acá dice, 3 molar con 9 molar. Pasa un tiempo, van a combinarse, ¿correcto? ¿Ya? Y al combinarse, ahora en el equilibrio abarca todo, por si acaso, ¿ya? En el equilibrio, de 3 ahora queda 2, de 9 ahora queda 6, y se han formado 1 y 1 de aquel. ¿Listo? En el equilibrio, los reactantes, los productos coexisten. ¿Listo? En un movimiento invisible para nosotros. ¿Qué significa esto? Que los reactantes se convierten en productos y los productos se reconvierten en reactantes permanentemente. El equilibrio químico no es un sistema estático, es un sistema dinámico, ¿correcto? ¿Ya? Tienen que más o menos imaginar eso. De manera invisible, porque estamos hablando a nivel molecular, ¿no? Nuestras moléculas
se están interconvirtiendo. Ahora, la proporción se va a mantener constante, siempre y cuando el sistema esté cerrado o no reciba la adición o añadidura absolutamente de nada, ¿ya? Bien, en el equilibrio se dice que las velocidades de reacción directa y de reacción inversa se igualan. ¿Qué significa esto? Esto de acá. A y B están reaccionando para convertirse en C y D. C y D están reaccionando para convertirse en A y B. Y entonces aparece esto de acá, que es velocidad directa, y esto de acá, que es velocidad inversa. Y se dice que las velocidades son iguales. Por eso se habla de la condición de equilibrio, por eso se habla de sistema dinámico. En el equilibrio químico, la velocidad de formación es la misma, ¿ya? Bien. Ahora, esto de acá, esta coexistencia en esta proporción trae consigo una expresión matemática. ¿Listo? Esa expresión matemática se llama constante. Recuerden que en matemática y en ciencias K es una constante que puede asumir cualquier identidad. En este caso, asume la identidad de constante de equilibrio. Los estudios han demostrado que para expresar o hallar correctamente la constante de equilibrio, yo debo de colocar en la parte del numerador a los productos y en la parte del denominador a los reactantes, ¿ya? Cada producto elevado a su coeficiente estequiométrico, C elevado a la C, tal cual aparece arriba, D elevado a la D, A elevado a la A y B elevado a la B. ¿Correcto? ¿Ya? Y entonces, ahora, aparece C. La semana pasada vimos que C es concentración y hablamos de molaridad, ¿no? ¿Ya? De concentración molar. ¿Sí? Ahora, continuamos. Pero si yo tengo gases, ¿ya? Por ejemplo, acá A, todos son gases. Y hemos visto hace un instante, y hemos visto la semana pasada, los gases dependen tremendamente de la presión. Entonces, simple y llanamente, yo puedo hallar una nueva constante, pero expresado en función a la presión. En el numerador siguen estando los productos. En el denominador siguen los reactantes. Y cada uno de ellos elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico, ¿ya? En este punto podemos hablar de una expresión, reitero, en función a la presión. Ahora, Kc es la constante en función a la concentración, Kp es la constante en función a la presión. En los ejercicios se pueden interconvertir. ¿Qué significa esto? Yo puedo encontrar cómo convertir Kp en Kc. Y para ello tengo que hacer participar a la constante R y a la temperatura absoluta y a delta de N. Delta ya ustedes saben que es variación, diferencia, y N es el número de moles. Entonces los moles de los productos se restan de los moles de los reactantes. Y el valor que sale es el exponente de esto que está entre paréntesis, ¿no? ¿Ya? Sí. Entonces, tengo Kc expresado en función a la concentración, tengo Kp expresado en función a la presión, ¿no?
Y tengo una forma de interconvertir Kc en Kp. ¿Ya? Muy bien. Hay dos tipos de equilibrio, como estaba diciéndoles hace un instante. Un equilibrio llamado equilibrio homogéneo y un equilibrio llamado equilibrio heterogéneo. La diferencia entre un equilibrio homogéneo y heterogéneo, pues solamente está en el estado de agregación de los reactantes. Homogéneo, todos están en el mismo estado, ¿correcto? ¿Ya? ¿No? Muy bien. El ejemplo clásico es el ejemplo del amoníaco. ¿Ya? ¿No? Esa ecuación, los alumnos que ya tienen cierta experiencia postulando, ya se lo saben de memoria, ¿no? Un mol, 3 moles, 2 moles, ¿no? Saben perfectamente bien que el nitrógeno es gas, el hidrógeno es gas, el amoníaco es gas, ¿no? No se le tiene que estar repitiendo constantemente, ¿no? Ahora, para este equilibrio homogéneo, yo puedo hallar Kc o Kp, ¿ya? Cualquiera de ellos lo puedo hallar, ¿no? Ahora, en un equilibrio heterogéneo, miren acá, aparece sólidos, gas, sólido y gas. Los sólidos van a ser reemplazados por el valor 1. Ustedes saben que todo número multiplicado por 1 no deja de ser el mismo número, ¿cierto? Y eso se va a ver porque la teoría dice que los sólidos y los líquidos no son afectados por el cambio de presión. Por lo tanto, ustedes le pueden subir la presión a un sólido, no le pasa nada. La presión a un líquido, no le pasa nada. Solamente los gases sufren los cambios de presión. Entonces, pues lo reemplazo por la unidad. Acá está, Kc, en función a la concentración, amoníaco al cuadrado, sí, acá está el valor, ¿no? Nitrógeno a la 1 y hidrógeno al cubo. ¿Listo? En el equilibrio heterogéneo no aparece Kp es igualito, solamente que se coloca ahora la presión. Kc, lo mismo, pero pueden ver que acá yo le puedo decir que está multiplicado por 1. Ustedes saben perfectamente bien que no hay ningún tipo de variación. ¿Ya? ¿Sí? ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya. Hay una persona, ¿no?, que estudió los equilibrios químicos, ¿ya? Y que vio que se podía modificar el equilibrio químico, ¿no?, con el objetivo de obtener mayor cantidad de productos. ¿Listo? Ese señor de apellido Lechatelier, ¿no?, nos mostró que el equilibrio químico es como un sub y baja que se puede mover de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, ¿ya? Y que hay una respuesta siempre, ¿no? ¿Ya? Va a haber una respuesta permanentemente cuando uno hace o genera lo que se llama una perturbación, ¿correcto? Ahora, en el equilibrio químico hay 3 factores: factor concentración, factor presión y factor temperatura. El factor concentración y el factor presión no cambia, no altera el valor de la constante de equilibrio, pero la temperatura sí lo altera, ¿ya? O modifica, ¿no? Va a modificar, ¿no? ¿Ya? Muy bien.
Vamos a entrar al grupo de ejercicios. ¿Ya? Ya está. Bien, el primer ejercicio dice el dióxido de nitrógeno es un contaminante del aire cuyas fuentes principales son el parque automotor y las emisiones industriales, ¿no? A determinadas condiciones de presión y temperatura, dicho contaminante se descompone en una sola etapa, ¿no? Con respecto a la velocidad de reacción, los factores que influyen. Entonces, me fijo acá en la pregunta, velocidad de reacción y factores. La primera, la velocidad de la reacción disminuye cuando la temperatura se incrementa. Ese es exactamente lo opuesto a lo correcto. A mayor temperatura, mayor velocidad de reacción. ¿Sí? La B, la velocidad de la reacción disminuye al agregar un catalizador y nuevamente va en contra de la definición. Catalizador, catalizador es aquella sustancia que de por sí aumenta la velocidad de reacción. Su ley de velocidad se expresa como, y dice acá, ojo, no los resalté en ese instante, ahora sí, en una sola etapa. Una sola etapa significa reacción sencilla. Entonces, me fijo acá y diré que la velocidad de reacción es igual a la constante por NO2, es la fórmula del compuesto, y tengo que elevarlo a su coeficiente. ¿Listo? Y acá, esto de acá no es, por doble razón. Esto está referido a los productos. ¿Ya? La que sigue corresponde a una reacción de tercer orden. Me fijo acá, es de segundo orden. ¿Listo? El exponente es 2, pero no se llama exponente, se llama orden de reacción. ¿Ya? Luego dice, si K es 3, concentración de NO2, 0,2, la velocidad será esta. Entonces, en esta expresión coloco 3 por 10 a la menos 1, se está multiplicando por 2 por 10 a la menos 1, que se eleva al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, por 3 es 12, menos 1, menos 2, 10 a la menos 3, y esto es 1, 2 por 10 a la menos 2. Es exactamente lo que dice acá. Por lo tanto, solamente la premisa E es correcta. ¿Sí? Ahí está. ¿Ya? Ahí está el solucionario mucho más ordenadito. ¿Listo? Ejercicio 2. Este dice en un laboratorio de química ambiental, se está estudiando los mecanismos de reacción de las sustancias que producen cloro, ya que dicho halógeno es uno de los causantes de la destrucción de la capa de ozono. En uno de dichos estudios se encontró que el fluoruro de nitrilo se descompone en dióxido de nitrógeno y cloro, según el siguiente mecanismo. Me fijo en el mecanismo y busco la palabra etapa lenta. Ya la encontré. Y encierro esta parte, la parte de los reactantes. Al respecto, seleccione el valor de verdad. Su ley de velocidad de reacción es, ¿listo? Si aparece etapa lenta, significa que es una reacción compleja. Si es una reacción compleja, busco la etapa lenta, digo, velocidad de reacción es igual que K multiplicado por NO2Cl. ¿Qué exponente tiene? Tiene un exponente 1 elevado a la 1. Y esto de acá es correcto, entonces. La especie intermediaria es el NO. Busco el NO, no hay NO. Esto es falso.
Es una reacción de segundo orden. Me miro fijo en el exponente, es 1. No. ¿Ya? ¿Listo? Respuesta a la letra B. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Ninguno? Se me está escuchando, ¿no? Estoy hablando como loquito solito. No, ninguna pregunta. Todo claro, profesor. Ya, muchas gracias. Acá está un poquito más específico, más clarito, diagramado, tipeado, no sé cómo se dice. Pero lo mismo, verdadero, falso y falso. La respuesta, la misma. ¿Ya? Siguiente ejercicio. El equilibrio químico es un estado en el cual las concentraciones y las propiedades físicas, tales como la presión y temperatura, permanecen constantes. ¿Sí? Y son las condiciones. Con respecto a las siguientes reacciones químicas en equilibrio, seleccione la alternativa correcta. Veo que tengo una ecuación A y una ecuación B. ¿No? Fósforo, azufre 3, 2 unidades y acá dice 4. Automáticamente acá le pongo el número 2. Y esto ya estaría balanceado. Acá hay hidrógeno y acá hay azufre. Acá es 2 por 3, 6. Entonces acá le pongo el número 6. Al colocarle 6 delante de esta fórmula, debo de colocar 6 acá. Y la ecuación está balanceada. CO, agua, CO2, hidrógeno, cuento la cantidad de átomos y está balanceado automáticamente tan solo con escribir la ecuación. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más? Este es sólido, este es gas, este es sólido y este es gas. O sea, el primero es un equilibrio heterogéneo. El segundo es un equilibrio homogéneo. ¿Ya? Ojo, ese análisis lo hago y traten ustedes de hacerlo, ¿no? Antes de leer las premisas, porque después se marean. Ambas corresponden a equilibrios heterogéneos, falso. Ya vi que uno es homogéneo y el otro heterogéneo, ¿no? Dice, la expresión KC para A es todos, y la respuesta es no. Es un equilibrio heterogéneo. Solamente van los gases. La expresión Kp para B es Kp, y me fijo que en la parte del numerador están los reactantes. Y en la parte del denominador están los productos. Y esto no es. ¿Listo? D. Para la reacción A, ya se cumple que Kp es igual a KCRT a la menos 1. Esto agarro acá. El número de moles de productos es 6. El número de moles de reactantes, que es el hidrógeno, es 6. 6 menos 6 es 0. Y acá es menos 1. O sea, está mal. Vuelve a ser incorrecto. La última dice, para la reacción en B, si en el equilibrio P es 0,1, agua es 0,1, CO2 0,2, el valor es 4, hay que comprobar eso. Y entonces, veamos acá. Presión del CO2, 0,2. Presión del hidrógeno, 0,2. Presión del CO, 0,1. Presión del agua, 0,1. Efectúo esto y efectivamente se sale 4. Respuesta a la letra E. Ejercicio 4. Tenemos descanso en 5 minutos, en 10 minutos. 5, profesor. En 5, ya. Entonces continuamos con el ejercicio 4. Dice, el antimonio tiene diversos usos. Se emplea para fabricar aleaciones destinadas a piezas de embrague y frenos de vehículos. También se usa para la obtención de diodos y electrodos infrarrojos. Dicho semimetal se obtiene a partir de la reducción del óxido antimonio según la ecuación, ¿no? Tengo acá 1, 2, acá falta el número 2, CO,
y ya está balanceado. ¿No? Bien, dice, al respecto indique la acción o acciones que aumentaría o aumentarían la producción de antimonio. Yo quiero esto, o sea, quiero que el sistema se vaya hacia la derecha, pero el sistema es endotérmico. Si yo disminuyo la temperatura a un sistema endotérmico, esto se va a la izquierda. A un sistema endotérmico tengo que aumentarle la temperatura, ¿ya? La adición de monóxido de carbono. El monóxido de carbono está en el lado de los productos. Si ustedes adicionan monóxido de carbono, entonces esto se va hacia la izquierda. Tampoco es cierto, ¿ya? Adición de un catalizador. Se repite nuevamente. Los catalizadores no tienen nada que ver cuando el sistema está en equilibrio. Ya el sistema en equilibrio ya tiene velocidad directa y velocidad inversa con el mismo valor. Disminución de la presión del sistema. Miren acá, yo tengo acá un sólido, acá tengo un sólido, acá tengo un sólido y acá tengo un gas. Respecto a la última, si yo aumento la presión, el sistema se va hacia la izquierda. Si yo hago lo contrario, si yo disminuyo la presión, el sistema se va hacia la derecha. ¿Listo? Por lo tanto, yo tengo que, si quiero ir que el sistema vaya hacia la derecha, tengo que disminuir la presión. La respuesta a la letra C de casa. Acá está, el solucionario un poquito más estético. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ninguna. Profesor, Sí. ¿el equilibrio térmico depende también de los elementos químicos? Digo, ¿no hay una diferencia, unos elementos particulares en química que pueden hacer que el equilibrio térmico cambie? Se utilice, se haga de diferente forma. A ver, en el equilibrio químico afectan tres Deja de factores. químico. Ya, en el equilibrio químico hay tres factores: concentración, presión y temperatura. Entonces, va a depender de qué tipo de sistemas tengas. En primer lugar, exotérmico o endotérmico. Eso es en primer lugar. ¿Listo? Y luego va a depender de la cantidad de moles que estén en los reactantes y la cantidad de moles que estén en los productos. ¿Ya? Si tú, por ejemplo, tienes un equilibrio de esta manera, a ver, estamos. Por ejemplo, así, 2NO2, que es gas, equilibrio N2O4, que es un sistema sencillo, ¿no? Si tú dices aumento NO2, el sistema se va a la derecha. Pero si tú dices aumento N2O4, el sistema se va a la izquierda, ¿no? Si yo digo disminuyo NO2, el sistema se va a la izquierda. Y si yo digo disminuyo N2O4, el sistema se va a la derecha. Ese es el factor concentración. El factor presión. Mira que acá hay 2 moles y acá solamente hay 1 mol. Si tú aumentas la presión, el sistema automáticamente se va a la derecha. El sistema temperatura es acá. ¿Listo? El sistema es exotérmico. Entonces tú dices, aumento la temperatura, el sistema se va hacia la izquierda. Si tú dices, disminuyo la temperatura, el sistema se va hacia la derecha. ¿Listo? Al efecto opuesto. ¿Ya? Eso es más Entonces, o menos. profesor, ¿no hay elementos químicos que hagan que lo que usted dice no esté correcto o funcione de otra forma? No, elemento químico no, factores sí. Ah, ok, No, profesor, gracias. ya, ¿listo? Muy bien.
están en descanso o en recreo durante los próximos 14 minutos. En 14 minutos nos encontramos. ¿Ya? Bien, nos toca ahora revisar lo concerniente a la electroquímica. A ver, la química es la ciencia que estudia la transformación de la materia. ¿Se me escucha? Ante todo. Ahora sí ¿Aló? se oye. Ya, listo. Entonces, ya. Le decía que la química es la ciencia que estudia la transformación de la materia. Esa es la definición de química, ¿no? Y electro es un término que tiene que ver con la electricidad. La electricidad es el flujo de electrones. Por lo tanto, electroquímica es la rama de la química que estudia o se encarga de estudiar el conjunto de transformaciones de la materia, ¿no?, al paso de la corriente eléctrica. Pero cuando la materia se transforma debido a que pasa la corriente eléctrica a través de ella, pues estamos hablando de reacciones redox, ¿no? ¿Qué es una reacción redox? Una reacción redox es una reacción de oxidación-reducción, ¿no? La palabra redox, estamos acá, la palabra redox viene de reducción y viene de oxidación, ¿no? Recuerden que reducción es ganar electrones y oxidación es perder electrones. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, si la corriente eléctrica genera una reacción redox, ¿no? Entonces, si la corriente eléctrica es necesaria para producir una reacción redox, entonces hablamos de procesos electrolíticos, ¿ya? Hablamos de un término llamado electrólisis, ¿no? Lisis es ruptura, electro es corriente de electrones, ¿sí? Y entonces hablamos de la famosa electrorefinación, ¿no? ¿Cuántas personas dicen erróneamente que el Perú es un país minero? Y eso es falso, completamente falso, pero los tienen engañados a la gran mayoría de peruanos, ¿no?, diciéndoles ese tipo de mentiras, ¿no? Peor todavía, cuando esa gente no busca la industrialización de los recursos naturales del Perú, ¿no? Se conforman con haber firmado convenios donde regalan el patrimonio de los peruanos, claro, beneficiándose ellos con sus coimas, ¿no? La protección de superficies metálicas, de la oxidación. El oxígeno es un terrible agente corrosivo necesario para nuestra vida, pero no por ello deja de ser corrosivo, ¿ah? Bien, pero cuando es la reacción redox, la que genera corriente eléctrica, o sea, a consecuencia de una reacción, se producen electrones, entonces hablamos de los procesos galvánicos. Los procesos galvánicos son la esencia del funcionamiento de las baterías y del funcionamiento de las pilas, ¿no? ¿Ya? Nosotros en las pilas colocamos nuestro respaldo para hacer funcionar nuestros equipos, no solamente los celulares, sino también los juguetes y algunos otros equipos, ¿ya? Entonces, en primer lugar, electroquímica, pues es la rama de la química. Y no voy a decir que la electroquímica es una ciencia, la química es ciencia. La electroquímica es parte de esto, ¿ya? Donde el flujo de electrones genera una reacción química o la reacción química genera un flujo de electrones, ¿sí? Ahora, hablar de procesos electrolíticos significa tratar de entender que estos procesos ocurren dentro de un recipiente o celda, llamado celda electrolítica, ¿correcto? ¿Ya? Que dentro de él va a haber una solución electrolítica que corresponde a un compuesto iónico, que hay una fuente de poder o batería, fuerza electromotriz, que van a haber superficies o electrodos donde van a ocurrir las reacciones, ¿no?
Siempre van a ser 2 electrodos. ¿Ya? Y entonces, pues hablamos de la electrólisis del cloruro de sodio, la sal, al estado líquido. Entonces, si yo tomo nada más esto, pero me fijo muy bien en el estado líquido, voy a obtener sodio líquido más cloro gas. ¿Listo? Es lo que voy a obtener, ¿ya? Líquido y gas. ¿Bien? Porque la temperatura de electrólisis es aproximadamente 700 grados centígrados. ¿Listo? Bien. En ese instante van a ver los movimientos de cationes, aniones, electrones, en fin, etcétera, ¿ya? ¿Listo? Y entonces, el catión, que es la partícula positiva, se va hacia el electrodo negativo. El catión se va hacia el cátodo. El anión, que es la partícula negativa, se va hacia el electrodo positivo. En este caso se llama ánodo. ¿Listo? Bien. En el cátodo, el sodio sufre una transformación química. En el ánodo, el cloro sufre una reacción química. ¿Listo? Si me fijo en el signo, esto de acá representa una reducción. Si me fijo en el signo, esto de acá corresponde a una oxidación. ¿Ya? ¿Sí? A ver, yo prefiero plantear así, ¿ya? Sodio más 1 pierde un electrón, sodio metálico líquido. Cloro menos 1 se convierte en cloro molecular, por tanto acá completo 2, pierde, no, acá es gana, disculpe, pierde 2 electrones, ¿listo? Y acá es donde trato de enfatizar. Si el signo es menos, entonces es una oxidación. Y eso es lo que me gustaría que ustedes graben. Si el signo es más, es una reducción. La reducción ocurre en el cátodo. La oxidación ocurre en el ánodo. ¿Listo? Eso es absolutamente todo lo que hay que saber. ¿Ya? Después de esto sale el concepto de peso equivalente. Es el peso atómico del sodio entre un electrón. Y acá el peso equivalente es la masa molar del cloro entre 2 electrones, ¿no? Esto es 23 y esto va a ser 35,5. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya, entonces presento el resto, ¿ya? Acá hay una conclusión bastante simpática que espero ustedes recuerden. En el ánodo se produce cloro. En el cátodo se produce sodio. Cloro gaseoso y sodio líquido. ¿Listo? Muy bien. Pero, entre comillas, a la edad que tengo, ustedes tienen entre 15 a 17 años en promedio, ¿no? ¿Cómo hacer para escribir ecuaciones químicas, no? Si algunos con la justa saben escribir la fórmula del agua, ¿no? A ver, escriba la fórmula del agua. Ah, ya no, ya. Agua, dice, ¿no? ¿Listo? Bueno, es una broma de muy mal gusto. Los elementos del grupo 1A, o sea, sodio, potasio, del grupo 2A, calcio, bario, etcétera, o del grupo 3, el aluminio, de forma exclusiva, no se reduce. El agua se reduce. ¿Qué significa que el agua se reduce? Que el agua se transforma en hidrógeno. Y como es una reducción,
es en el cátodo. Miren, como es una reducción, es en el cátodo. ¿Correcto? ¿Sí? En el caso de los oxoaniones, sulfato, nitrato, carbonato, clorato, ellos no se oxidan. En su lugar, el agua se oxida. Y cuando el agua se oxida, genera oxígeno. Tengo el agua y este debe de pasar acá, ¿no? La oxidación se da en el ánodo. ¿Listo? ¿Ya? Ahora, entonces, sodio, potasio, calcio, bario, aluminio no se van a reducir. El agua se reduce, produciendo hidrógeno en el cátodo. ¿Y? Sulfato, nitrato, carbonato, fosfato no se oxida. El agua se oxida formando oxígeno y en el ánodo. Los demás elementos químicos, como la plata, el zinc, el cobre, el oro, ellos sí pasan al estado metálico, cero. Muy bien, y entonces ahora viene la electrólisis de una solución acuosa. O sea, está disuelto en el agua. ¿Ya? Al estar disuelto en el agua, entonces la transformación no va a ser la misma. Aparte, acá dice sodio. Resulta que en el ánodo se sigue dando la oxidación y se sigue obteniendo cloro. ¿Listo? ¿Listo? En el otro electrodo, el cátodo, se da la reducción y es el agua el que se reduce. ¿Listo? El agua es el que se reduce. ¿Sí? ¿Sí? Acá está la conclusión, ¿no? En el ánodo se obtiene cloro y en el cátodo se obtiene hidrógeno. Ojo, se obtiene hidrógeno. ¿Ya? Bien, eso es cuando, en este caso, la sal está disuelta en agua. Muy bien. Pero veamos acá otra sal, como es el sulfato de cobre. Muy bien. Se acaba de decir hace un instante de que el cobre sí se reduce. El sulfato no se oxida. Eso es exactamente lo que vamos a ver. En el cátodo ocurre la reducción, sí. El cobre se reduce. Ahí está, ¿ven? El cobre está a oxidación cero. ¿Ya? El cobre iónico se reduce. Y en el otro electrodo, el ánodo, el sulfato no se oxida. Se oxida el agua. O sea, el agua es el que va a producir oxígeno. ¿Listo? Y esto de acá pasa al otro lado de la igualdad con signo cambia. ¿Listo? Muy bien, y acá están los resultados, ¿no? En el ánodo se obtiene oxígeno y en el cátodo se obtiene cobre metal. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que recordar sodio, potasio, calcio, bario, aluminio, no se reducen. ¿Listo?
El sulfato, el nitrato, el carbonato, el fosfato, el perclorato no se oxida. El agua es el que se reduce en primera instancia y el agua es el que se oxida en segunda instancia. Si se dice oxida, es en el ánodo. Si se dice reduce, el fenómeno ocurre en el cátodo. ¿Ya? Muy bien. Con esto como base, ahora pasamos a la parte cuantitativa, ¿no? Existió un señor de apellido Faraday que estudiando y luego de estudiar, ¿no?, dio una equivalencia muy conveniente para las personas que quieren aprender química inicialmente. ¿Ya? Un Faraday equivale a un mol de electrones. Faraday equivale a 96.500 coulombs. ¿Sí? El concepto de peso equivalente corresponde a la masa o el peso atómico entre el número de electrones. ¿Ya? ¿Sí? Acá tengo yo que en este proceso el sodio está ganando un electrón, por lo tanto, su peso atómico es entre un electrón y ese mismo valor. En este otro proceso, ¿no?, el agua está perdiendo 4 electrones y entonces, o el oxígeno, ¿no? ¿Ya? Entonces, la masa molar del oxígeno entre 4 me da 8. ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí? Eso es absolutamente todo. ¿Ya? Un Faraday corresponde a un peso equivalente gramo. O sea, un Faraday genera 23 gramos de sodio, un Faraday genera 8 gramos de oxígeno. ¿No? ¿Hay alguna pregunta? Ya. La primera ley de Faraday, ¿no?, cuando este señor he llegado a bromear diciendo que Faraday es como el doctor Frankenstein, ¿no? F de Frankenstein, F de Faraday, ¿no? Él experimenta con la electricidad, con la carga, con los coulombs, ¿ya? Y entonces, pues, él descubre que la masa es proporcional a la carga. La masa obtenida es proporcional a la carga, ¿no? Y llega a esta expresión, ¿no? La masa es igual al peso equivalente por Q 96.500. Ahora, ¿qué cosa es Q? Q es intensidad por tiempo. Por lo tanto, puede quedar esto como una expresión de la siguiente manera. La expresión diría que la masa es igual que el peso equivalente por la intensidad por el tiempo entre 96.500 coulombs. ¿Correcto? Ahora, la primera ley de Faraday se complementa con la llamada segunda ley de Faraday, ¿no? En esta segunda ley de Faraday, dos celdas, una celda 1 conectado con una celda 2, reciben la misma carga, por ejemplo, un Faraday. Y entonces, hay una transformación que ocurre acá y los electrones siguen su camino. ¿Ya? Hay una transformación que ocurre acá. La magnitud de la transformación es proporcional al peso equivalente, ¿no? Entonces, si esto fuera plata, su peso equivalente de la plata es 108. Si esto fuera cobre, el peso equivalente de cobre es 32,5. ¿Ya? Entonces, un Faraday produciría 108 gramos de plata
32,5 gramos de cobre, ¿correcto? ¿Ya? Bien, y eso da lugar a la segunda ley, ¿no? La segunda ley puede quedar la masa de A, tiene diferentes expresiones, yo prefiero esta, es a la masa de B como el peso equivalente de A es al peso equivalente de B. Esa la prefiero yo porque para mí es más práctico, ¿no? ¿Ya? Bien, eso fue electrólisis, procesos electrolíticos Faraday. ¿Sí? Un proceso galvánico es un proceso donde una reacción de oxidación-reducción produce electrones. ¿Ya? Esa reacción produce a los electrones, ¿correcto? ¿Ya? Una reacción redox es un evento espontáneo, ¿sí? La espontaneidad es como siempre he bromeado en este sentido, como el famoso amor a primera vista, ¿no? Esa impresión que causan los varones en las damas, o viceversa. ¡Ah! Míralo, es, ¡ah! ¿Qué has visto? Está todo chueco, ¿no? Ya, no importa. Entonces, pero el proceso galvánico estructuralmente tiene dos componentes. Una celda 1, que es el que está a la izquierda, y una celda 2, que es el que está a la derecha. ¿Listo? En una de ellas se va a dar la reacción de oxidación y en la otra se va a dar la reacción de reducción. Pero son dos dispositivos diferentes, ¿correcto? ¿Ya? Y entonces, tenemos acá los componentes, ¿no? De que va a haber un ánodo, va a haber un ánodo. De que va a haber un cátodo, va a haber un cátodo. Ya saben que en el ánodo se da la oxidación y en el cátodo se da la reducción. ¿Ya? En el ánodo se da la oxidación y en el cátodo se da la reducción. ¿Ya? Eso es ya algo acordado, finalizado, en fin, etcétera. Bien, muy bien. Ahora, en este dispositivo de dos celdas o recipientes, pues existe un puente salino. El puente salino tiene por misión compensar la deficiencia de cargas que se dan a ambos lados, ¿no? Y los electrones van a ir desde el ánodo hacia el cátodo. Ese es su movimiento, ¿ya? De repente lo pueden grabar. Los electrones salen del ánodo y se dirigen hacia el cátodo, ¿correcto? Muy bien. Acá está la animación. A ver, por ahí está. Por ahí está. A ver, a ver, a ver. Ahí está la animación completa, ¿no? Ya. En el ánodo pierde peso, el cátodo gana peso, ¿ya? Eso es finalmente la conclusión. El ánodo se deshace o pierde peso y el cátodo aumenta en peso, ¿ya? Bien. Podría decirse que una reacción electrogalvánica, al igual que una reacción electrolítica, puede plasmarse mediante una ecuación neta, y eso es cierto. Respecto a la celda que acabamos de ver o que acabo de mostrarles, el zinc se está oxidando al perder dos electrones y el cobre se está reduciendo al ganar justamente esos dos electrones, ¿no? O sea, una reacción redox es un proceso simultáneo, ¿no? Completamente simultáneo. ¿Listo?
¿ya? Y entonces yo debo de plasmar eso. El famoso diagrama de la celda me dice que primero da la oxidación y luego da o va la reducción. ¿Sí? Ahí está. Ahora, es más, puedo yo comprobar acá menos 2 electrones, ¿sí? Y acá lo mismo, más 2 electrones. ¿Ya? Entonces, yo tengo que estar verificando permanentemente, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? La doble raya corresponde al puente salino. ¿Sí? Ahí está. De una manera esquemática, lenta o no sé qué decir. ¿Ya? Muy bien. Lo que van a ver ahora es una parte, ¿no?, de la famosa tabla de potenciales de reducción. ¿Listo? Ya. Entonces, cuando eso ocurre, bueno, disculpen, no es cuando eso ocurre. Estos valores ya han sido estudiados, revisados, comprobados y recontracomprobados hace más de 50 años. Y son los datos que nos van a dar a nosotros en un ejercicio. Pero, ¿cuál es el aprendizaje de conocimiento? Miren acá. Cuanto más positivo es, ¿no?, es el que se reduce, ¿no? Cuanto más positivo es el que se reduce, ¿ya? Y lo vamos a ver acá, ¿no? Se habla de un potencial de una celda, y esta es la fórmula que en teoría todos deberían de usar, ¿no? Pero en teoría, ¿ya? Cada uno responde sus ejercicios de la manera o el método infalible que cada uno tiene, ¿correcto? ¿Ya? Bien. Y entonces veamos acá el ejemplo, ¿no? En el ejemplo yo tengo que en este sistema, que es una celda galvánica, ¿ya?, el potencial del zinc es menos 0,76, el potencial de reducción del cobre es más, ¿no? Según esto, y teniendo en cuenta esto, yo acá debo de copiar el más 0,34, colocarle el signo menos, y luego colocarle el menos 0,76 voltios. ¿Listo? El resultado me va a dar 1,10 positivo o 1,10 voltios. ¿Listo? ¿Ya? Eso es absolutamente todo, ¿no? Sin embargo, a veces a los alumnos se les hace dificultoso, ¿no? Otra forma es una forma alternativa, ¿no? Esto de acá, me fijo en los dos valores. Ojo, ¿cuál de los dos valores es más negativo? Y resulta que este es el más negativo. A él lo invierto. Lo pongo más 0,76 voltios. Cambio de signo si quiero. Lo pongo, ya como ustedes quieran decirlo. No importa, la cosa que entiendan. Sumo y también me da 1,10 voltios. Y listo. Y ya sea de una manera o de otra manera, llego a la respuesta correcta. ¿Correcto? ¿Ya? De una manera formal, que lo que está en la parte de arriba, resaltada, o de una manera informal, pero igual de certera, que lo que acabo de decirles. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Sí? Entonces, el resultado del potencial de la celda, o del llamado potencial de la celda, es un valor positivo. Cuando el valor es positivo, se dice que la reacción es espontánea.
Si y solo si el valor sea positivo, el proceso es espontáneo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hola, Profesor, ¿verdad? 3 dime. inverso o ese signo como 3 elevado a la cero significa potencial. Sí, E elevado a la cero es potencial. A ver, acá lo pongo E elevado a la cero. Potencial. Sino que en la computadora los programas hacen lo que le da la gana a veces. Es más fácil a manito. ¿Ya? Bien. Sí, Entonces, profesor, gracias. voy a avanzar con los ejercicios. Ya. Nos habíamos quedado en el ejercicio 4, le toca entonces al ejercicio 5. Dice el cloro es una sustancia que tiene gran poder desinfectante. Por ello se le utiliza con frecuencia en la purificación de aguas domésticas e industriales, ¿no? Mata a los microorganismos, el cloro por su poder oxidante. Una forma de obtener cloro gaseoso es mediante la electrólisis del cloruro de sodio, ya sea en solución acuosa o como sal fundida. Con respecto a los procesos electrolíticos de cloruro de sodio fundido, ojo acá, mucho o mucha atención respecto al dato. Y acuoso, oh, ya, está dando los dos, ¿no? Señale lo correcto. Entonces, ojo acá, el cloruro de sodio al estado líquido fundido va a permitir a mí más cloro gaseoso. Pero el cloruro de sodio en estado acuoso disuelto en agua me permite a mí obtener hidróxido de sodio más hidrógeno y cloro. Esto de acá es en el cátodo. Esto de acá es en el ánodo. ¿Correcto? En el cátodo y en el ánodo. ¿Sí? ¿Ya? Dice, ambos procesos son espontáneos, pero habla de electrólisis. Entonces, no. ¿Ya? La electrólisis no es un proceso espontáneo. En la electrólisis de la sal fundida se deposita sodio en el ánodo. Muy atentos, ¿ah? El sodio va en el cátodo, no en el ánodo. El sodio se obtiene en el cátodo. Por lo tanto, esto es falso. En la electrólisis de la solución acuosa se libera oxígeno en el ánodo. Muy bien. ¿Se libera oxígeno? Sí. En el ánodo, sí. Pero para cloruro de sodio, no. Se libera cloro. En ambos procesos el agua se reduce en el cátodo. En la parte de electrólisis de sal fundida no hay agua. No hay agua. ¿Listo? Y dice, en ambas electrólisis los iones cloruro se oxidan en el ánodo. Eso es cierto. ¿Ya? ¿No? Sí. Ahí está. ¿Sí? Prosigo. Ejercicio 6, ¿no? Dice el niquelado electrolítico es el recubrimiento de una superficie metálica con níquel
Para ello, la pieza metálica debe actuar como cátodo. Dicho recubrimiento se emplea en la protección contra la corrosión y para darle mayor estética al material recubierto debido a su brillo. Para realizar el niquelado en cierta industria automotriz, se sumerge una pieza de sulfato de níquel, acá está, durante 8 horas, acá está, empleando una intensidad de 4,825 amperes. ¿Sí? Y se halla la verdad. Y entonces acá me fijo sulfato de níquel. Acá está la primera ecuación. La segunda ecuación, ¿ya? El ion sulfato no se descompone. El agua, eso que tiene que, ante todo, esto es cátodo y eso tiene que ser ánodo. En el agua se libera oxígeno, en el ánodo. Esas son las cosas que ustedes tienen que fijar. ¿Bien? Dice, se libera hidrógeno gaseoso en el cátodo. Falso. El níquel es el que se produce en el cátodo. Se produce oxígeno gaseoso en el ánodo. Falso. No, no, verdadero. ¿Se produce oxígeno gaseoso? Sí. En el ánodo, sí. ¿Sí? Se depositan 42, 48 gramos de níquel. Bueno, eso habría que verlo, ¿no? La masa de níquel va a ser igual que el peso equivalente del níquel. Peso equivalente, lado derecho, 59 entre 2 electrones. Entonces, eso va acá. Por la intensidad, 4,825 amperios. Por el tiempo, 8 horas por 3.600 segundos entre 96.500 coulombs. ¿Listo? ¿Ya? Ese es el planteamiento. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Sí? La respuesta, la letra A. ¿Correcto? Ejercicio 7. ¿Ya? Por favor, si hubiera alguna pregunta. ¿Ya? Si hubiera alguna pregunta, interrumpen nada más, ¿sí? Dice ejercicio 7. El nitrato de plata es una sal utilizada en joyería para depositar plata mediante electrólisis sobre diversas superficies para producir adornos, recubrimientos, sobre anillos, aretes, collares, entre otros. En un proceso de plateado, se electroliza una solución acuosa de nitrato de plata, depositándose 10,8 gramos. Al respecto, determine el volumen en mililitros ocupado por el gas, ¿no? En el ánodo, acá está el gas, a una atmósfera de presión y 27 grados centígrados. ¿No? Muy bien. Parto de la fórmula, nitrato de plata. Y me acuerdo que la plata sí se convierte en plata metálica al ganar un electrón, pero que el nitrato no se descompone. En su lugar, el agua es el que se descompone liberando oxígeno. Ahora, el peso equivalente del oxígeno es 32 entre 4, vale decir 8. ¿Listo? Bien. Entonces,
La segunda ley dice que la masa de plata es a la masa de oxígeno, como 10,8 gramos es a X, como el peso equivalente de la plata. El peso equivalente de plata es 108. 108 es a 8. Si 8 es a X como 108 es a 8, entonces X es 0,8 gramos. Pero el número de moles de oxígeno es justo los 0,8 gramos entre 32 gramos mol, que es la masa molar del oxígeno. Y esto me da 0,25 moles. ¿No? 0,025. ¿Listo? Aquí aplico P por B igual a nRT. Tengo una atmósfera, el volumen, tengo N, 0,025, tengo R, por acá está, 0,082, y tengo la temperatura, ¿no? Que es 300 Kelvin. ¿Ya? Bien, entonces, la electrólisis, ¿no? Da lugar a que yo analice la fórmula, nitrato de plata, etcétera, 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 ¿no? Ahí está. La ecuación 1, la electrólisis del agua, y acá están los 4 electrones, peso equivalente 108, peso equivalente 8 gramos, aplicando la segunda ley, masa 0,8 gramos, número de moles 0,025, y aplico Pau igual ratón, 0,615 litros, 615 por 10 al cuadrado mililitros. ¿Listo? Bien. Ejercicio 8 dice: un laboratorio de electroquímica se construyen pilas destinadas al funcionamiento de una linterna cuyo voltaje mínimo requerido es 468 voltios. Para la construcción de dichas pilas se utilizan electrodos de zinc y de plata, con los siguientes potenciales. Acá tengo potencial de la plata, potencial de zinc. Entonces, puedo aplicar directamente o sencillamente, ¿ya? Los valores indicados, decía, potencial de la celda es igual a potencial de reducción menos el potencial de oxidación, ¿cierto? ¿Ya? El potencial de reducción es el más positivo, vale decir acá más 0,80. Debo de restarle el potencial más negativo, que es menos 0,76 voltios. Y la suma me da un valor de 1,56 voltios. ¿Correcto? Esa es una forma. Bien. Entonces, pero existe, como le decía, otra forma. La otra forma es colocar
¿Listo? Contemplo estos dos valores, localizo el más negativo, y entonces eso lo invierto. O sea, acá debo escribir 0,76 voltios. Y lo sumo con el otro, así de sencillo. 0,80 voltios, resultado más 1,56 voltios. ¿Listo? ¿Ya? ¿Sí? Sin embargo, debo de distinguir quién es oxidación y quién es reducción, ¿no? Entonces, esta reducción y el zinc tiene que escribirse así. El zinc metálico se convierte en zinc iónico y esta es la oxidación. Dice, ¿el diagrama de celda es el que se muestra? No. La reacción global es esta y la respuesta es sí. ¿El encendido de la lámpara requiere mínimo 3 pilas? La respuesta sigue siendo sí. ¿Ya? Bien. ¿Qué es lo que tengo? Pues simple y llanamente que el zinc es el que se oxida y la plata es la que se reduce. ¿Correcto? ¿Ya? Bien. Bien. ¿Alguna pregunta por si acaso? ¿No? Hola, hola, estoy solo. Profesor, Sí, ¿todo bien? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Ya. Ahí están las claves de los ejercicios propuestos. Esa es la 7 y 5, ¿no? profesor. Ya, a ver, acá tenemos el primer ejercicio de llamado reforzamiento para la casa. ¿Sí? Dice peróxido de hidrógeno es una sustancia con alto poder oxidante, etcétera, etcétera, etcétera. Veo una ecuación, dos ecuaciones, tres ecuaciones. Automáticamente eso es una reacción compleja. Y busco la etapa lenta. La etapa lenta. Me fijo acá y me concentro en esto, nada más. Velocidad de reacción será igual que K por la concentración del H2O2 elevado a la 1. ¿Ya? Solamente, entre comillas, importa la etapa lenta. Pero ahora sigo viendo, ¿no? Oxígeno, hidrógeno, acá hay hidrógeno, acá hay hidrógeno, acá aparece yoduro, acá aparece yoduro, acá nuevamente aparece hidrógeno y puedo hacer lo siguiente, ¿no? Dos hidrógenos, uno acá y uno acá. Un yoduro, un yoduro. Significa esto de que estos dos son los llamados intermediarios de reacción. ¿Qué es un intermediario? Un intermediario es una sustancia que aparece en una reacción química en la etapa 1 y desaparece en la etapa 2. Aparece en la etapa 2, pero desaparece o reacciona, se consume, depende cómo quiero decirlo, en la etapa 3. ¿Ya? Dice, su ley de velocidad se expresa como tal, eso es verdadero, es una reacción de primer orden, eso sigue siendo verdadero, de especie intermedia, solo el hidrógeno, eso es falso. ¿Ya? Y ahí está la clave, ¿no? ¿Ya?
Aquí está la clave, ¿no? Resuelta, ¿ya? Hay dos intermediarios, el hidrógeno protónico y el iodo. ¿Bien? La siguiente pregunta es, el tetróxido de dinitrógeno es un gas, ¿no? Me dan una expresión, me da acá, esto significa exotérmico, ¿ya? Eso es exotérmico. Ese se lleva a cabo en un recipiente de 2 litros. Kc es 0,31 moles. ¿Sí? Y me preguntan si hay un mol, entonces se presenta 0,62, etc. Y acá tengo, ¿no? Primero que nada, balanceo la ecuación. Luego me fijo es homogéneo. Ambos son homogéneos. Planteo Kc. Alimento los datos. Y es cierto, N sale 0,62, ¿no? ¿Sí? Respecto a las dos premisas siguientes, resulta ser negativo o falso. ¿Sí? Ejercicio 4 dice, en un experimento se deposita cobre a partir de sulfato de cobre durante 5 horas. ¿Listo? Entonces, es sulfato de cobre. El cobre sí va a pasar a cobre metálico al ganar 2 electrones, pero el sulfato no. Es el agua el que se va a electrolizar. ¿No? Y acá está, peso equivalente del cobre, 63,5, tiempo 5 horas, 1800 segundos. Por lo tanto, utilizo la primera ley, despejo la masa de cobre, ¿no? ¿Ya? El alimento la masa de cobre, sale 5,4 amperios, uso la segunda ley, ¿no? 8 gramos de oxígeno, ¿sí? Hallo el número de moles de oxígeno, y luego con ello hago mi equivalencia, ¿no? Resultado, 5,6 litros de oxígeno. ¿Sí? ¿Ya? Profesor, Sí, ¿por qué cobre puede pasar a Q2, Q más 2 en el anterior? Y el... el sodio, potasio no, pero el cobre sí. ¿Y por qué, profesor? Ah, no, es que ese es un comportamiento natural. Ahí lamentablemente no hay por qué. Ok, Solamente es profesor. cuestión de aceptarlo. ¿Ya? Y también hay eso en los demás elementos, ¿cierto? ¿Hay No, comportamientos similares o no? claro, eso es lo que les mostré hace rato. ¿Ya? Pero yo digo que en los demás elementos de la tabla periódica también hay comportamientos similares o no. Claro, claro. Sodio, potasio, calcio, bario y aluminio son los únicos que no hacen eso. El resto todos hacen. ¿Ya? Ok, profesor, gracias. ¿Ya? Muy bien, acá está la última, ¿no? Lo mismo, ¿ven? ¿Ya? Este menos 0,74 le cambio de signo, 0,74 voltios, le sumo el otro 0,34, 4 y 4, 8, 0, 1, 0, 8, signo positivo, listo. Reacción es espontánea. ¿Bien? Entonces, esta expresión
tiene que cambiar. Cromo 0 se invierte igual a cromo 3 a perder 3 electrones. ¿Listo? ¿Ya? Muy bien. Ya. Y acá está la ecuación, ¿no? ¿No? Ya. Muy bien, sería todo por el día de hoy. Estamos en la hora. Me retiro. Ya. Espero haber ayudado un poquito a la comprensión de la química. Y nada más. Hasta la próxima. Cuídense.